Muy buenas tardes para todas y todos. Yo soy Claudia Baldwin, desde la ONG Informativo. Soy voluntaria y en nombre de nuestro presidente Andrés Alberto Ramírez Henao, extendemos un saludo fraternal y profundamente agradecido a nuestra invitada especial de hoy, Carolina Muñoz, una mujer admirable, líder comunal, presidenta de la Asocomunal del municipio de Sevilla, Valle del Cauca, y referente nacional en la formación, organización y empoderamiento de las juntas de acción comunal. Su experiencia, compromiso y visión territorial son una inspiración para quienes creemos en el poder transformador de la comunidad organizada. Entonces, hoy tenemos el privilegio de aprender de ella, de escuchar sus herramientas, su historia y su llamado urgente a participar, formarnos y unirnos por el bien común. Carolina, esta casa informativa es suya. Bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Dios les bendiga, muchas gracias por el espacio. Me siento muy bendecida por estar el día de hoy con ustedes. ¿Por qué dice usted que la Junta de Acción Comunal es la primera autoridad del territorio? Bueno, como para la sociedad, la base de la sociedad es la familia. El segundo renglón en escala de desarrollo es la acción comunal. Los comunales somos los llamados a transformar nuestros territorios, porque somos nosotros los que conocemos de primera mano las necesidades que tiene el territorio. Ejemplo, ¿quién más que no el comunal sabe a qué hora se va la energía de su sitio o a qué horas pasa el carro de la basura? Es el comunal el que está allí y conoce de primera mano. Por eso me parece tan bonito cuando se hacen los ejercicios de los planes de desarrollo comunales. Se identifica todo el DOFA, las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que tiene un territorio, y esa información se encuentra con la acción comunal. Entonces somos nosotros los llamados a hacer ese pilar fundamental del territorio. Oh, excelente, excelente. ¿Cuál sería el primer paso que debería dar una comunidad que quiere organizarse para transformar su barrio? Lo primero que tiene que hacer si quiere conformarse como Junta de Acción Comunal o Junta de Vivienda Comunitaria es pedir su plan de acción ante la entidad correspondiente, en la Oficina Asesora de Planeación. Ellos le delimitan el territorio. Con ese plan de acción yo sé por dónde va mi radio de acción, mi Junta de Acción Comunal. Después de que le llega ese documento de planeación municipal, entonces hacemos una primera asamblea de vecinos donde informamos que queremos constituirnos como Junta de Acción Comunal o como Junta de Vivienda Comunitaria. Y ese día se lleva un libro y se afilian a las personas que quieren participar de ese proceso. Entonces, primero, la afiliación al libro. Si la mayoría gana y están de acuerdo, entonces se hace posteriormente una asamblea para la elección de la Junta de Acción Comunal. Pero antes de hacer la asamblea, debemos constituir un tribunal de garantías. Ese tribunal de garantías, como su nombre lo dice, es el garante de que haya un proceso transparente. Y si es en zona urbana, requerimos aproximadamente entre 60 y 70 personas inscritas en el libro. Y si es en zona rural, entre 20 y 30, dependiendo los estatutos. Porque también tenemos que hacer la conformación de estatutos para poder avanzar. Después de que hacemos estas dos asambleas, que es la de constitución de junta, el tribunal de garantías y ya la elección. La elección es muy bonita porque es muy democrática, puede haber una plancha o dos planchas dependiendo de las personas que quieran participar. A mí me gusta más como la unidad, llamarlos a todos a trabajar, porque cuando se presenta más de una plancha siempre va a estar el contradictor, el que no va a estar de acuerdo con la junta. En cambio, si todos nos unimos, pues entonces va a haber más avance en el territorio. Posteriormente a eso se debe llevar a la oficina jurídica de la gobernación, porque estamos adscritos ante el Ministerio del Interior. No es con la alcaldía, en las alcaldías están los enlaces, los puentes, pero es en la gobernación del departamento donde estemos ubicados. Y allí se radica y ya la jurídica la que expide la personería jurídica. Excelente. Y este es el inicio, ¿no? Porque claro. después de que tenemos nuestra personería jurídica, debemos con este documento empezar a hacer los trámites del Registro Único Comunal, que es una plataforma de los comunales, Registro Único Tributario de la DIAN, sacar la cuenta bancaria, hacer el plan de desarrollo y plan de acción, y ahí sí empezar a trabajar.
Muchas gracias. ¿Qué le dirías a una persona que ama a su comunidad pero siente que no tiene tiempo para participar? Esto es de tiempo, hay que sacar el espacio. A los comunales no nos pagan, es un trabajo es causa, pero sí se debe sacar el espacio y el tiempo porque, por ejemplo, yo que soy representante legal, en mi municipio no hay DIAN, entonces me tuve que desplazar para sacar el registro único tributario de la DIAN. También se debe tener 6 libros dentro de las juntas de acción comunal, que se me olvida ahorita decirles, que es el libro de afiliados, el libro de actas, el libro de tesorería, el libro de inventario, un libro de junta directiva, y un libro de la Comisión de Convivencia y Conciliación. Hay que sacar espacio, hay que sacar tiempo, porque siempre se requiere para el tema de legalización, viajar, hacer una serie de diligencias para poder sacar la junta adelante. Porque si se hace una junta solamente con personería jurídica, pues quedamos a medias y no vamos a poder avanzar. En la actualidad, la acción comunal tiene muchos beneficios y potencialidades. En este momento, el Ministerio del Interior está sacando convocatorias, hay organizaciones que sacan convocatorias, los convenios solidarios, y si no tenemos nuestras juntas al día, pues no vamos a poder participar. O sea que si a alguien le toca ir a la DIAN, ¿eso es en Bogotá o es en Cali o en dónde? Por ejemplo, yo estoy ubicada en Sevilla Valle y fui a Tuluá. Y allá muy queridos con la DIAN nos colaboraron y pudimos hacer el trámite. Ajá. Ah, excelente. Entonces no es tan lejos que hay que ir, hay que desplazarse. No, tiempo para poder hacer esto. Claro, exactamente. Ok. Bueno. Importante, porque como estamos estrenando, pues el 18 de diciembre del 2021 salió la ley 2166, que es la ley de acción comunal. Nuestra ley nos exige tener como mínimo 60 horas de capacitación para poder participar en los organismos de acción comunal. ¿Por qué? Porque antes llegábamos a nuestros cargos y no sabíamos eso cómo era, cuáles eran nuestras funciones, y si no tenemos esta mínima capacitación de 60 horas, no podemos participar. Claro, exacto. Entonces, una persona que quiera participar, pero no está segura cómo hacerlo, entonces, bueno, ahí ya les dan el entrenamiento, ¿no? Sí, señora, sí, señora. Y es la Socomunal quien certifica estas 60 horas de capacitación. Ok. ¿Y qué beneficios le traería a la persona, ¿no? Que está como reticente de participar? ¿Qué sería bueno para esa persona? ¿Qué le recomendarías? Pues yo pienso que la acción comunal es como cuando estamos en casa y la ordenamos. Y limpiamos, lavamos la ropa sucia y organizamos el cuarto y organizamos la cocina. Si nosotros tenemos una buena acción comunal en nuestro barrio o en nuestra vereda, vamos a tener claro el futuro y el bienestar de nuestro territorio. Fácil no es, porque se encuentran muchas dificultades en el camino, pero si somos juiciosos y construimos nuestro plan de desarrollo y nuestro plan de acción, tenemos un norte claro para el desarrollo del territorio. Y podemos construir país. Es un tema altruista, es un tema de amor por el territorio. Sí. Entonces, la invitación es y en especial a los jóvenes, que estamos perdiendo ese empalme generacional, la invitación es a que nos pongamos la camiseta y pensemos en que, ¿por qué esperar que recojan el papel sucio en la calle si nosotros lo podemos realizar? De pronto decimos que hay mucha desigualdad social y falta de Estado, pero es que el Estado somos todos y todos hacemos parte del desarrollo y del bienestar del territorio. Sí, sí, todos unidos podemos ayudar a mejorar el país, ¿no? Sí, sí. Mira, y si usted pudiera dar un solo consejo a un próximo alcalde o alcaldesa sobre cómo trabajar con las juntas comunales, ¿cuál sería ese consejo? Mira, es que está facultado por la ley. Somos el único organismo de la sociedad civil que cuenta con una ley y las autoridades territoriales deben incluir en la construcción de sus planes de desarrollo los planes de desarrollo comunales. No es por voluntad propia, sino que existe una ley que nos faculta para que nosotros construyamos nuestros planes y queden inmersos. Y si yo fuera alcalde o alcaldesa, trabajaría de la mano con la acción comunal, porque de primera mano voy a conocer cuáles son nuestras potencialidades y a dónde debo ir y qué es lo que debo atacar.
y por dónde debo iniciar. Y así se construiría muy fácil un plan de desarrollo. Claro, claro, conociendo las necesidades de la comunidad es más fácil. Sí, sí. Y otro punto importante, a Ujú. los comunales nos rinden los recursos. Porque Oh, como nosotros amamos nuestro territorio, y te voy a contar una experiencia muy puntual. ujú. El año pasado hubo una convocatoria de Río Paila, que es un ingenio que queda por acá cerca, como en Buegala Grande, y bueno, nos inscribimos con la Junta de Acción Comunal de mi vereda. Se llamaba la convocatoria Río Paila Castilla Más. Y nosotros hemos venido trabajando en el arreglo de las vías terciarias y pues escribimos y hicimos la plantillita y mandamos el propuesto, el proyecto y nos lo aprobaron. Nos dieron 9 milloncitos de pesos. Con esos 9 milloncitos nosotros empezamos a construir una placahuella y la semana pasada terminamos de construir 330 metros de placahuella en unión con 8 juntas de acción comunal. Ese fondito fue como el impulsor para hacer este gran proyecto de 330 metros de placa huella y todas las juntas, entre todos empezamos a poner cemento, a poner materiales, el trabajo fue en cronograma por juntas, un día trabajaba una junta, otro día otra junta, otro día otra junta y pudimos sacar este proyecto adelante. Entonces, a nosotros que nos duele el territorio, cuando se hacen convenios solidarios con las juntas, se ve. Claro. Se ve y no quedan esos elefantes blancos, sino que se ve el desarrollo en el territorio. Exacto, sí. Ay, no, pues excelente. Eso sí, te felicito por este plan tan increíble, muy, muy interesante. Muchas gracias. Sí, ¿y por qué una persona que sueña con llegar a un cargo de elección popular debería comenzar por conocer y participar en una junta de acción comunal? Haría escuela, totalmente. Totalmente porque entendería la realidad del territorio. Y yo no puedo administrar un municipio o un departamento de una nación si no la conozco. ¿Y cómo conozco? Siendo comunal. Porque allí en la acción comunal llega de todo, ¿no? Que el problema de que se fue el agua, que el perro se poposeó allí en el patio, que que se dañó la alcantarilla, todo llega a la acción comunal, todo el tiempo. Entonces, con esta realidad, yo sabría cómo está mi municipio, estamos, y desde allí podría hacer unas excelentes gestiones porque conocería de primera mano la realidad de mi territorio. Por eso yo soy una impulsora de que debemos hacer los planes comunales. Si no tratamos nuestra casa, pues no vamos a tener un norte y no se va a poder avanzar. Fácil no es y el plan se puede demorar 1, 5, 10, hasta 10 años en hacer su ejecución. Pero si no se tiene escrito y no se tiene plasmado la realidad del territorio, pues no voy a poder avanzar. Entonces, ese es el primer camino, ser comunal para poder avanzar en, si me interesa el tema político, yo considero que es un muy bonito camino. Y además voy a conocer, ¿no? Así la gente sabría si soy bueno con mis gestiones o no, y entonces ahí se toman las decisiones de si se apoya o no a la persona. Exactamente, sí, sí. Tú que eres una líder innata, ¿no? Y no sé cuánto tiempo llevas en la acción comunal. Desde el 2012. 2012, excelente, ya bastante tiempo, ¿sí? Sí. Sí, entonces, ¿qué cualidades debe tener una líder o un líder para hacer esto? Porque pues yo me imagino que tiene mucho que ver con amor a su comunidad, ¿no? Querer uno a la comunidad y querer lo mejor para ellos. Entonces, ¿qué piensas que un líder necesita tener? ¿Qué cualidades humanas o características humanas necesita? Bueno, yo creo que lo que tú decías, amor por el territorio, eso es fundamental, la honestidad. Fundamental, porque estos procesos no son fáciles, tú vas a encontrar amores y desamores. Claro. Pero, por ejemplo, una experiencia muy bonita que fue cuando yo quise entrar en el proceso de ser la presidenta de Socomunal, pues, por el ejercicio y los años de trabajo social con el territorio, yo tenía la mayoría de delegados que me apoyaran mi plancha, pero yo no, es lo que dije inicialmente en la entrevista, no dividamos, unamos.
que esto no se trata de color político, ni de religión, ni de raza, ni de credo, no, es el territorio. Vamos a unificar el territorio. Entonces, ¿yo qué hice? Algunas personas no estaban de acuerdo con mi postulación y yo las busqué. Y yo le pregunté, venga, ¿cuál es la razón por la que tú no estás de acuerdo con mi postulación? Participa conmigo. Y la convencí y hacen parte en la actualidad de ASO Comunal conmigo. Entonces, así, no es que es no tener contradictores, porque eso es bonito, porque los contradictores lo que hacen es ayudarle a uno a mejorar y que me estoy equivocando y en qué debo mejorar, pero es muy importante el que podamos unificar. Y decirles a las personas que si ellos no tienen tiempo y si es por momento, por impulso, no se metan a la acción comunal porque nos perjudican. Claro, claro. Que si la persona se inscribe por inscribirse en un libro de Junta de Acción Comunal, en el momento en que yo me inscribo, yo debo pertenecer a un comité. Porque yo voy a funcionar, a hacer cosas, entonces yo debo estar en el comité de salud, en el de obras, en el de deportes, porque la idea es que después cada comité saque sus representantes y empiecen a hacer acciones. Pero si yo voy a hacer es como por llenar un requisito o porque me den un certificado, pues no tiene sentido. Claro. Porque al final nos quedamos unitos cuantos solos trabajando. Exacto. Y por eso es que el carro no rueda bien. Claro, claro. O sea que responsabilidad, honestidad. Y vamos en valores. Exacto, todos los valores. La familia, el amor por la familia. El amor por la familia como base de la sociedad, también la acción comunal. El amor al medio ambiente, al cuidado de los espacios, de los entornos y pues, no sé, un tema de liderazgo. El tema de liderazgo es fundamental. Sí, sí. No, y el amor por Colombia. Me parece que eso es clave, ¿no? Porque a veces uno ve y uno dice, bueno, ¿qué pasa aquí en nuestro país? Tenemos que ver si la gente ama el país, vamos a luchar por él, ¿no? Muy importante, sí. Y así se cierran esas brechas, porque es que la acción comunal se crea para que no haya tantos conflictos en los territorios. Entonces hay que ser conciliador. Claro. Yo soy conciliadora y soy un poco problemática, no debo ser comunal porque terminamos mal. Claro, o sea, poder resolver conflictos y saber cómo manejar las situaciones así. Sí. Excelente, Carolina. Muchísimas gracias. Y en nombre de la ONG Informativo y de su presidente, Andrés Alberto Ramírez Henao, queremos expresarnos nuestra más profunda gratitud por este espacio tan valioso que hoy nos ha regalado. Gracias por su tiempo, entrega, tu claridad y sobre todo por tu ejemplo. Nos has recordado la transformación de un territorio que no empieza en las oficinas, sino en la conciencia, en la organización y en el corazón de cada comunidad, ¿no? Nos llevamos herramientas concretas, motivaciones profundas y el compromiso de seguir construyendo desde lo local, desde lo comunal, porque ahí es donde se hace el verdadero cambio. Dios te bendiga y siga fortaleciendo tu liderazgo. Y aquí tienes una comunidad que te valora, te escucha y te acompaña. Ok, hasta pronto y mil gracias. Gracias, adiós. Gracias por la oportunidad. Que estés muy bien. Okay. Adiós. Hasta luego.